Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las conexiones más profundas y fascinantes de la experiencia humana, esa relación inseparable entre el mito, el ritual y lo que llamamos lo sagrado. Vamos a ver que juntos estos tres elementos son algo así como la maquinaria con la que construimos el sentido del mundo. Y todo parte de una pregunta que, si lo pensamos, nos hemos hecho todos alguna vez. ¿De dónde sale esta necesidad, esta manía casi de contar historias sobre los orígenes de todo, sobre seres que están más allá de lo normal, sobre cómo el mundo llegó a ser lo que es? Es algo que nos define. Pues bien, para encontrar el origen de esto tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Como dice el antropólogo Edgar Morin, la cosa no empieza con una herramienta súper avanzada o con una gran idea, sino con un gesto increíblemente simbólico, una sepultura neandertal. Pensemos en ello, la posición fetal, las flores. Esto no es solo deshacerse de un cuerpo, aquí ya hay una creencia, el germen de una respuesta a un misterio que lo abarca todo. Para ver cómo se conectan todas estas ideas, este va a ser nuestro mapa. Empezaremos por el principio de todo, la conciencia de la muerte. Luego veremos qué es exactamente eso de la experiencia de lo sagrado. Definiremos qué es un mito de verdad, en su sentido original. Veremos cómo el ritual le da vida a ese mito y al final veremos cómo todo encaja en un círculo perfecto. Venga, pues vamos con el primer punto, que es la madre del cordero. Cuando el Homo sapiens se dio cuenta de que su vida tenía un final, se enfrentó a una crisis existencial. Vamos, un problemón. A esto, Morin le pone un nombre muy gráfico: la brecha antropológica. Es una fractura, una grieta en nuestra conciencia. Por un lado, la cabeza te dice, de forma objetiva, me voy a morir, me voy a apagar como una vela. Pero por otro, hay algo dentro, una necesidad subjetiva que se revela y dice, tiene que haber algo más. Y esa tensión, esa angustia, necesita una solución. ¿Y cómo se resuelve semejante papeleta? Pues con dos herramientas potentísimas. La primera es el mito, o sea, la historia que te explica que la muerte no es un final, sino un cambio, una transformación. Y la segunda es la magia, o el rito, las acciones concretas como los rituales funerarios que se aseguran de que ese viaje salga bien. Y ¡zas! De repente la muerte deja de ser un precipicio para convertirse en una parte más del ciclo de la vida. Angustia resuelta. Claro que, para que el mito y el rito funcionen, para que se los crean, tienen que apoyarse en algo más básico, una forma de ver el mundo que va más allá de lo práctico y lo cotidiano. Para apoyar esto bien, el filósofo Jean-Jacques Munenburger nos propone pensar que vivimos como en dos realidades a la vez. Por un lado, está lo profano, el día a día, el mundo útil, donde un martillo es un martillo y punto. Pero de vez en cuando hay una ruptura. Aparece lo sagrado, y es cuando un lugar, un momento o un objeto se cargan de un significado brutal, absoluto, y nos revelan que hay otra realidad más profunda. Y esa manifestación de lo sagrado ocurre a través de los símbolos. Una montaña deja de ser un montón de piedras y pasa a ser un símbolo del eje del mundo. Un trozo de pan no es solo comida, es el cuerpo de un dios. Como decía Goethe, el símbolo hace que algo particular de nuestro mundo represente algo general e impenetrable, conecta lo visible con lo invisible. Vale, ya tenemos la experiencia de lo sagrado, pero esa experiencia hay que contarla, hay que darle forma para poder compartirla, y el lenguaje que se usa para eso es, precisamente, el mito. Aquí, la definición que nos da el gran Mircea Eliade es clave. Para las sociedades antiguas, un mito no es un cuento chino, no es una mentira, es una historia sagrada, y por lo tanto es una historia verdadera. Es el relato de cómo algo empezó a existir, el universo, una isla, la propia muerte, gracias a lo que hicieron unos seres sobrenaturales en el principio de los tiempos. Ojo que esta es la gran diferencia, la línea que lo separa todo. Las sociedades tradicionales distinguen perfectamente entre estas historias verdaderas, los mitos, que son sagradas y te dicen quién eres, y las historias falsas, los cuentos o las fábulas, que son para entretener. Un mito no se puede contar de cualquier manera ni en cualquier sitio. Contarlo ya es un acto sagrado. Por lo tanto, el mito es mucho más que una explicación. Es en el fondo un manual de instrucciones para la vida. Te cuenta cómo empezó todo, y al hacerlo te da el modelo a seguir. Te dice cómo casarte, cómo construir una casa, cómo cazar. Conocer el origen de algo te da poder sobre ello, y al final le da un sentido y un valor a tu vida. Esta frase de un texto sagrado hindú lo resume de una forma brutal. La lógica es aplastante. Si los dioses lo hicieron así al principio, esa es la única forma correcta de hacerlo. El mito es el modelo, el paradigma para cualquier cosa importante que hagamos. Pero claro, con tener el manual no basta. La historia hay que vivirla, hay que ponerla en práctica. Y aquí es donde entra la tercera pieza de nuestro puzzle, el ritual.
Pasamos de la historia a la acción. Como explica Wienerberger, la experiencia sagrada no se puede quedar en un libro, tiene que ser vivida, escenificada, casi como una obra de teatro sagrada. El mito necesita ser representado para que su poder se haga real y presente para toda la comunidad. El historiador Johann Huizenga aquí da en el clavo. Un ritual no es una simple imitación como si fuera un recuerdo, es un dromenon, una palabra griega que es la clave de todo y que significa algo que se hace. El objetivo no es recordar, es participar, es entrar en comunión con lo que cuenta el mito. No es ver la película de la creación, es, de alguna manera, estar en ella. Fijaos bien en el mecanismo que describe Eliabe, porque es una pasada. Primero, el mito cuenta lo que pasó al principio. Segundo, el ritual no lo conmemora como un aniversario, sino que lo reactualiza, lo vuelve a hacer presente, aquí y ahora. Al hacer eso, los que participan se salen del tiempo normal, del de los relojes, y entran en el tiempo sagrado de los orígenes. Y el resultado es increíble. Por un instante se vuelven contemporáneos de los dioses. Y con esto llegamos al final. Hemos visto todas las piezas por separado y ahora vamos a ver cómo encajan, cómo funcionan juntas como un sistema que se retroalimenta. La idea fundamental es esta. Lo sagrado, el mito y el ritual no son tres cosas separadas. Son las tres partes de un mismo motor. Un sistema dinámico que no para de generar sentido y realidad. Cada pieza alimenta a la siguiente. Vamos a ver cómo gira esta rueda. Todo empieza con una experiencia de lo sagrado, algo que rompe la rutina. Esa experiencia pide a gritos una explicación, una historia. El mito le da esa narrativa. Pero la historia, para ser real, hay que vivirla. Ahí entra el ritual, que la pone en escena. Y al participar en el ritual, ¿qué ocurre? Que se vuelve a experimentar lo sagrado. ¡Pum! El círculo se cierra y la rueda sigue girando. Para rematar, hay una frase del antropólogo Malinowski que lo clava. El mito no es una fábula, una historia bonita sin más. No, es una realidad viviente a la que se acude una y otra vez para dar forma al presente. Es la respuesta a la pregunta de, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Es fácil pensar que todo esto es cosa de sociedades arcaicas, de gente de hace miles de años, pero ¿de verdad ha desaparecido este círculo? La pregunta no es si tenemos mitos y rituales hoy, sino más bien cuáles son los que tenemos y cómo, a veces sin que nos demos cuenta, siguen dando forma a nuestro mundo y a nuestra manera de vivir en él.